negocios, necesitas entender el ambiente, tener una visión del futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de negocios, capacitación y emprendimiento. Les saluda su amigo Ricardo Ortega. Hoy vamos a hablar de un tema que no necesariamente tiene toda la relación con el tema de negocios, sin embargo tiene una relación indirecta muy fuerte. Vamos a hablar del coronavirus, del COVID, del famoso COVID-19, ¿sí? Pero no vamos a hablar de cómo este COVID ha afectado a las organizaciones, sino vamos a hablar de ciertas medidas generales, vamos a hablar de lo que es el COVID, vamos a hablar de qué deberíamos hacer frente a este COVID en algunas cosas y bueno, pues si despierta interés el programa que vamos a hacer el día de hoy, la próxima semana hablaremos de ciertas medidas que deberíamos tomar como empresas ya específicamente frente al COVID, es decir, qué cosas podríamos hacer ya relacionado a temas específicos de negocios, qué tipo de negocio tenemos, cómo debemos enfrentar esta situación del famoso COVID-19. Bueno, primero quisiera, antes que nada, como es característica del programa, quiero contarles una pequeña historia. Hace muchos años, bastantes años ya, en uno de los viajes que yo tenía, porque yo fui parte de la defensa civil, yo era jefe de rescate en la defensa civil cuando era joven. En uno de estos viajes que fui porque hubo alguna afectación muy fuerte en una zona, de hecho hubo el terremoto en Pujilí, el famoso terremoto en Pujilí, yo era uno de los responsables del COE en ese sector, estaba como representante de la defensa civil y teníamos que hacer varias actividades ahí. En una de estas actividades, cuando estaba en un sitio bastante alejado, en una zona obviamente rural, vi que, que me enfrentaba a un serio problema porque no podía movilizarme como yo quería. Así que le pedí a las personas, a los militares que me estaban ayudando con la transportación, les pedí que me dejaran ahí, que yo iba a movilizar las cosas y que ellos regresen a verme más tarde. Obviamente yo no conocía esa zona, por lo tanto yo no medí las distancias ni los tiempos, así que les dije regresen en 3 horas, pero yo me había hecho 3 horas solo para llegar a la población donde íbamos a ayudar. Fue bastante complejo eso, pero no podía hacer nada. Dije, bueno, al otro día probablemente me encuentre con los militares en el camino y si me encuentro con ellos en el camino, voy a tratar de solucionar el problema para regresar y buscar nuevas cosas que entregar a la población, a las distintas poblaciones que ya estaban organizadas, ¿no? Pero en esto, cuando llegué a la población, empecé a entregar las cosas y me había quedado estaba bastante de noche y yo no tenía dónde dormir. Y sin embargo, no había ahí ningún dirigente, nadie con quien poder conversar y decirle, necesito quedarme en algún lado para dormir. Pero se acercó un señor de cierta edad, ya avanzada edad. Él se acercó y me dijo, ¿y tú muchacho dónde vas a dormir? Le digo, ¿sabe qué? No, no tengo dónde dormir. Y él me dijo, ven a mi casa, todavía está en pie. Fue muy afectada, pero todavía está en pie. Entonces le dije, bueno, no hay problema, vamos a su casa. Llegamos a la casa y él me dijo, espérate un momento, por favor, y se acercó a uno de los árboles que él tenía en ese sector. Él tenía un árbol cerca de la entrada de la casa, un árbol gigante que no le había pasado nada en este terremoto. Se acercó al árbol y fue como que le saludara, pero un saludo de hermandad. Él le saludó al árbol, luego le abrazó, le dio muchas caricias y empezó a conversar con el árbol. Estaba conversa con el árbol, mientras yo estaba confundido. En ese tiempo yo ya estudiaba psicología y me preguntaba qué podría hablar alguien con un árbol. Me quedé pensando en eso y luego de esto él regresó, sonrió e ingresamos. Ingresamos a la casa, ahí estaba su esposa, la señora había cocinado algo, me dijo que no me esperaba, pero que ya iba a organizar todo. De hecho, lo organizó, comimos. Fue una velada muy bonita, muy tranquila.
Y al otro día me levanté muy temprano. Yo me levanté tipo 5:30 de la mañana. Sin embargo, el señor ya estaba de pie. Ellos ya habían desayunado a esa hora. Me invitaron al desayuno, desayuné, salimos cuando le dije, necesito ir a un sitio que es por donde pasen los militares porque tengo que regresar a Pujilí, a las bodegas, para organizar y enviar a las distintas poblaciones nuevas cosas. Y él me dijo, claro, no hay ningún problema, pero a lo que nos vayamos tienes que esperarme un momento. Le dije, claro. Salimos y nuevamente le vi que él se acercó al árbol, lo abrazó como si el árbol fuera alguien vivo, le dio unas caricias y nuevamente conversó con él. Sonrió y salió. Empezamos a caminar y mientras caminábamos, obviamente como todo estaba destrozado y como el camino era muy largo, le pregunté por hacer la conversación y porque soy curioso, le pregunté, oye, disculpe señor, usted le veo que habla con el árbol. Parece que usted tiene una buena amistad con el árbol y él se sonrió y me dijo, claro que sí. Mira, esta casa es heredada de mis padres y ese árbol está ahí mucho antes de que yo nazca. Lo conozco desde que nací y desde que nací he tenido una buena relación con el árbol. Pero este árbol no solamente es una buena relación lo que yo tengo con él, él me ayuda mucho. Me quedé pensando y dije, obviamente, porque le da frutas. Y él me dijo, no, no, es mucho más que eso. Es un verdadero amigo. Me quedé pensando y dije, ¿cómo un árbol podía ser amigo? Luego le pregunté, la curiosidad pudo más. Y le dije, ¿pero cómo un árbol puede ser amigo? Me dijo, claro, él cumple una función muy especial en la casa. Mira, nosotros acá en el campo tenemos muchos problemas, hoy inclusive el terremoto. Y mira, no hemos conseguido todas las cosas que deberíamos tener. Hemos perdido las vacas, hemos perdido todo lo que es el ganado, hemos perdido también las plantaciones, las plantitas que teníamos, hemos perdido todo. Y sin embargo, lo que yo hago cuando llego a la casa, cada vez que veo al árbol, es mirarlo, saludarlo, luego le abrazo y le pido que por favor que me permita dejarle mis problemas. Yo le empiezo a dejar cada uno de mis problemas, ¿sí? Y empiezo a organizar. Y me demoro un poco porque le empiezo a decir cada uno de ellos, cada uno de los problemas. Empiezo, este es un problema uno, el problema dos, y le empiezo a decir los distintos problemas que tengo. Le dejo ahí, respiro, siento paz nuevamente y luego ingreso a la casa. Mi casa es sagrada, no puedo darme el lujo de llevar problemas allá. Luego de eso, al otro día salgo y mire lo bondadoso que es mi árbol. Al otro día, él me entrega menos problemas de los que yo le entregué el día anterior. Normalmente, él me ha solucionado alguno. Le dije, pero eso es trampa, probablemente se solucionan solos, o tuvo tiempo de respirar, o tuvo tiempo de pensar, o tuvo tiempo de hacer las cosas de mejor manera. Me regresó a ver y me dijo, ¿tienes un árbol? No. ¿Has conversado alguna vez con un árbol? No. ¿Le has dejado tus problemas a un árbol? No. Entonces, ¿cómo puedes decirme con tanta certeza que no es así? Me quedé pensando y le dije porque yo estudio psicología y la psicología me dice que no es así. La verdad, mi ignorancia me hacía hablar, ¿no? Pero después tuve que reconocer que tal vez había algo que yo no conocía. Han pasado los años y he ido, inclusive en los talleres y seminarios, he ido contando un poco esta historia y recomendando a la gente que siempre es bueno que nosotros podamos dejar los problemas afuera de la casa. Es bastante difícil. Hay gente que dice que hay que poner un on, un off, pero no es cierto. No hay cómo poner un on, un off. Lo que sí hay cómo es tener a alguien, a un ser vivo, fuera de la casa, que nos espere y a él comentarle esas cosas, encargarle esas cosas, porque inclusive la rabia, la ira puede quedarse un momento afuera. En mi caso, me sirve mucho con mis perros, mis amigos perros, ¿no? A ellos, cuando yo llego, le doy un abrazo y en realidad se siente toda esa energía positiva que ellos tienen. Son catalizadores de verdad. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando estamos hablando de una crisis tan fuerte como la que vivimos, no es bueno que nos desquitemos de una casa. Y hoy estamos conviviendo todo el tiempo en casa. Si nosotros tuviéramos un árbol o un perro o alguien con quien poder compartir esos problemas más allá de nuestra casa, nos permitiría respirar de buena manera, nos permitiría analizar de mejor manera las cosas y tal vez encontrar resultados diferentes y mucho mejores.
Esto es Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa que normalmente se transmite por la 88.9 FM JM Radio Maestra. Obviamente hoy por los problemas que estamos teniendo de confinamiento se nos ha complicado, pero que ya lo vamos a retomar. Los contactos al WhatsApp, solo para mensajes al WhatsApp, al 099-8498-852. Solo para mensajes al WhatsApp, al 099-8498-852. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar del coronavirus y vamos a hacer una descripción bastante simple y sencilla para no complicarnos porque a la final no somos médicos. El virus es una partícula organizada de proteína infectante que no tiene vida. No tiene vida propia, no es como las bacterias o los parásitos, ¿sí? Le cubre una membrana que está compuesta de lipídios o de grasa. Por eso el jabón la destruye. Es decir, el secreto en lavarse las manos con agua y jabón es que destruye esta parte de ahí, por lo tanto desaparece y se acabó el asunto en cuanto a la posible transmisión. Tiene una corona de espinas con las que se une a las células del sistema respiratorio, por eso se conoce como coronavirus. Se la transmite por las gotitas de secreción cuando una persona contagiada elimina tanto al estornudar, al toser o al hablar. Normalmente sale por esta parte de acá. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, normalmente salen gotículas, ¿no? Ahora, este virus es bastante pesado. Esta composición que hemos hablado es muy pesada. Y como es pesada, no puede ir muy lejos. Va máximo hasta 2 metros. Se tiene analizado que es a 1,5 metros. No va más allá de eso, ¿no? Y se transmite por el aire. Ojo, pero no es que puede movilizarse mucho por el aire. Luego vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Hasta que cae al piso. Pero, sin embargo, puede caer en algunos objetos y ahí puede permanecer un tiempo. En las manos, en los alimentos expuestos al aire, puede también estar. Ojo, todavía no se ha encontrado, no hay una confirmación de ver que se ha transmitido por medio de los alimentos. Es decir, yo comí algo y ahí se transmitió el coronavirus, todavía no se encuentra. Sin embargo, hay que tener los cuidados adecuados. ¿Cómo es el recorrido de este virus en el sistema respiratorio, no? Tiene primero este ingreso, ingresa por la nariz, pasa por la garganta, ¿sí? Y por último va a los pulmones. Ingresa por la nariz, pasa a la garganta y va por último a los pulmones. Los síntomas que son más llamativos demoran en aparecer más o menos entre 5 días y 21 días, ¿sí? A veces eh, entre 5 y 21 días, ¿no? Por lo tanto, sacamos un promedio de esto de que podría aparecer en 15 días. Ese sería un promedio. Lo que más suele aparecer es en 15 días, menos de 15 días. Por eso cuando se habla de la cuarentena, se habla de que hay que hacer cierto tiempo, ¿no? Si aparece en 14 días, se habla de estos famosos 14 días. ¿Por qué? Porque es el promedio más conocido o más común. Es decir, la mayoría de gente lo suele tener en ese tiempo. Y de esto depende el aislamiento que llega a tener una persona contagiada. ¿Sí? Entonces, más o menos el periodo no es que necesariamente es a los 14 días. Puede ser más tiempo. Puede ser a los 5 días o puede ser hasta los 21 días lo que se ha comprobado hasta ahora. Ahora, en muchos casos hay pérdida de la capacidad de oler, ¿sí? Y ese fue un método que se estuvo utilizando en algunos momentos en distintos lados, inclusive acá en Ecuador. Sin embargo, esa no es la sintomatología más conocida. Hay que tomar en cuenta que en el 80% de las personas contagiadas los síntomas son más bien leves. En el 80% de las personas contagiadas los síntomas son bastante leves. Hay gente que puede creer que es una gripe simple, otra gente que puede creer que es una gripe de esas muy fuertes que le llaman trancón, pero realmente no se nota que fue un coronavirus, ¿no? En el 16% de los casos son graves y solo en el 4% son muy graves los síntomas, ¿no? Solamente en un 4% de los casos son muy graves. Ahora, lo que debemos tener mucho cuidado es con las personas que suelen ser mucho más vulnerables. Y entonces, los síntomas que suelen presentarse son fiebre, tos seca,
fatiga, cansancio. Estas son las más comunes. La fiebre aparece casi en el 90% de las personas. La tos seca aparece en casi el 70% de las personas que tienen esta enfermedad. Fatiga, cansancio aparece casi en el 40% de las personas. ¿Sí? Producción de esputo, dificultad para respirar, dolor en la musculatura articular, dolor en la garganta, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea, expectoración con sangre, ojos rojos. También son síntomas, pero todos estos están en menos del 35% de la gente. Los ojos rojos en apenas menos del 1%. Expectoración con sangre, menos del 1%. ¿Sí? Náuseas y vómitos en apenas el 5% de la población que llega a tener esta enfermedad. Entonces, esto genera las complicaciones para saber si alguien tuvo o no tuvo ya el famoso coronavirus. ¿Sí? O está con este famoso coronavirus. Ahora, adicional a esto hay la gente que no tiene síntomas. ¿Sí? Entonces no tiene ningún síntoma, porque acuérdense, el 80% de las personas contagiadas, en este 80% los síntomas son muy leves, son leves. Entonces, probablemente habrá gente que ya lo tuvo y que ni siquiera se dio cuenta del tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otras enfermedades? Vamos a ir viendo un poquito la sintomatología con 4 enfermedades respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, hay esta enfermedad que se llama alergia, porque ahora ya bastante gente es alérgica. Antes nadie era alérgico, después ya apareció que todo el mundo es alérgico. La contaminación del aire, ¿qué nos genera? Tos seca y estornudo, ¿sí? Ahí sabemos que es contaminación del aire. En cambio, cuando es tos más mucosidad, más estornudos, más secreción nasal, es un resfriado común, ¿sí? Ahí hay la diferencia, ¿no es cierto? Hay estornudos, secreción nasal, ese es resfriado común. Tos, más moco, más estornudos, más secreción nasal, más dolor de cuerpo, más debilidad, más fiebre leve, eso es gripe. Esa es la famosa gripe. Ahora, ¿en qué se diferencia el famoso coronavirus? Hay tos seca, hay estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta, dificultad para respirar. Eso es el coronavirus. Ahí tenemos síntomas, sintomatología como para que marquemos la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Para que podamos diferenciar. Ahora, ¿cómo persiste este famoso coronavirus? ¿Sí? Este famoso coronavirus está en el aire y puede durar en el aire hasta 3 horas cuando vienen vientos impresionantes, como por ejemplo el de Machache, ¿no? Hay unos vientos increíbles. Ahí puede durar bastante tiempo en el aire cuando hay vientos muy, muy altos. Sin embargo, esto no es garantía de que alguien se contagie. Ojo, no solo porque esté en el aire, porque está ahí, uno se contagia. Otros sitios donde dura, en los plásticos o en el acero inoxidable, de 2 a 3 días, no dura más. ¿Sí? Hay gente que que cree que pudo haber tenido contaminación, algún plástico, y dicen, no, dejémoslo ahí una semana. No está bien, es ilógico. De 2 a 3 días como máximo. En el aluminio, de 2 a 8 horas. En los guantes quirúrgicos, 8 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted utiliza guantes, y usted tocó algo que tiene este virus, se quedó ya en el guante y ahí puede quedarse hasta 8 horas. En el papel de 4 a 5 días. Entonces el papel es más complicado y el dinero normalmente está en billetes. Entonces ahí hay que tener cuidado con los billetes. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que prepara comida, ¿sí? Y que coge los billetes con la misma mano y con la misma mano empieza a servir la comida. Ahí hay un problema serio, de 4 a 5 días. En el acero, 13 horas. En el polipropileno, materiales de las batas impermeables en los hospitales, 16 horas. En el vidrio, 4 días. En la madera, 4 días. En el cartón, donde llega, por ejemplo, la pizza, 24 horas. ¿Sí? Todas esas consideraciones debemos tener. No es que se transmite por cualquier lado. Ahora, y si me transmitieron y yo tengo en las manos, bueno, pues para eso están las medidas higiénicas de las que estábamos hablando al principio. ¿Qué pasa cuando yo estoy
en algún sitio preparando alguna comida, ¿qué elementos debería tener? Bueno, pues si nos vamos a un sitio donde nos dan comidas, eh, deberíamos tener cuidado de los vasos desechables. Los vasos deberían ser desechables, totalmente limpios, ese rato se abren, se utiliza. Quien prepara la comida debe utilizar guantes, ¿sí? Y debe cambiarlos continuamente estos guantes. Debe haber un buen lavado de manos muy frecuentemente. El lavado de manos tiene que ser todo el tiempo, ¿sí? El lavado de manos también tiene que ser después de manipular objetos. Es decir, yo manipulo algún objeto y debo lavarme las manos. Voy al baño, antes de utilizar el baño, el servicio higiénico, yo debo lavarme las manos. Después de utilizarlo, nuevamente debo lavarme las manos, ¿sí? Antes de manipular los alimentos, no importa de dónde usted venga, no, es que estaba aquí en la casa nada más, igual, tiene que lavarse las manos, es importante el lavado de manos. Ahí hay una técnica que se llama la de 11 pasos en 30 segundos, esa es la mejor. Algún rato lo podemos ver. Debe desinfectarse las manos con gel de alcohol cuando no se pueda lavar las manos. Es decir, lo mejor que se puede hacer es tener alcohol o gel de alcohol, tenerlo constantemente y estar desinfectándose comúnmente las manos. ¿Mejor que los guantes? Sí, eso es mucho mejor que los guantes y luego vamos a ver por qué. Ahora, uno de los principales problemas que estamos teniendo para la transmisión de este virus es eh, una medida de prevención que no le estamos utilizando, ¿no? La medida de prevención más importante que debería tener nuestra sociedad es la educación a las personas y no la tenemos. El otro día que estaba en pleno centro de Machachi, cerca de la iglesia, había un joven que paró el carro, se paró ahí, se bajó y se puso a escupir a un costado, ¿no? Ahí tenemos un problema. La gente que escupe en la calle, la saliva, la flema o la tos pueden generarnos o pueden ser un método de transmisión, un medio de transmisión. Gente que se suena la nariz sin cubrirse. Gente que sopla fundas para abrir las fundas antes de poner un producto. Esto todavía se mantiene. Ahí hay un problema serio. Gente que cuenta billetes con saliva. Todavía tenemos esta costumbre, ¿no? El billete se queda, no podemos contar y bla, nos ponemos. Ya tocamos el billete y después estamos y seguimos. Esto puede generar la contaminación. Ya les dije cuántos días duraba en el papel este virus. De 4 a 5 días. Entonces usted no sabe dónde estuvo esos 4 o 5 días del billete. No, es que ya me lo dieron en el banco y me lo dieron desinfectado. Usted no sabe si eso es una realidad. Usted desinféctelo, por favor. Gente que vende productos alimenticios al aire libre sin cubrirlos, sin tener todas las medidas sanitarias. La gente que vende productos cárnicos crudos debe tener muchísimos cuidados, muchos cuidados, cuidados especiales. Por eso usted no puede comprar en cualquier lado. Debe garantizar, debe buscar que le garanticen que ese sitio esté adecuado. Para eso hay los famosos protocolos de bioseguridad, para garantizar que lo que usted se va a servir, que lo que usted va a comprar, que donde usted va a estar, es un sitio adecuado donde usted muy difícilmente se va a contaminar, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo como, yo tengo una empresa que se llama Enterprise y nosotros estábamos haciendo unos certificados para empresas libres de COVID, porque ahí habían varias medidas que garantizaban que las personas no se van a contaminar ahí. Ese es uno de los métodos, debemos tener todas las seguridades. Pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando la gente consume frutas y verduras sin lavarlas? ¿Puede contaminarse? Pues, podría estar ahí el virus. Si usted no los lava, está en problemas. Eh, Hace muchos años, cuando yo conocí recién por primera vez el Cantón Mejía, en Machachi, hace ya casi 20 años, la primera vez que yo fui allá me llamó mucho la atención porque a un costado de la calle principal de la Panamericana hay unos canales, había agua ahí y ahí había gente que lavaba las zanahorias en esa agua, ¿sí? Esa agua que genera muchísimo mal olor y que en teoría viene desde arriba, desde Cofros. Esa agua
era la que utilizaban para lavar las zanahorias que se vendían. Y eso era a vista de y paciencia de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo no sé qué cuidados tuvieron mis productos previo a que yo los tenga. Entonces debo lavarlos. No, pero ya me dijeron que están lavados. No importa, vuélvalos a lavar. La gente que vende productos manipulándolos con la mano y recibe billetes con las mismas. Bueno, esto ya lo hablé, les había comentado, pero es un tema que es importantísimo. Debe tener mucho cuidado. Usted recibe los billetes y debe tratar de desinfectarlos. Recibe monedas, debe tratar de desinfectarlas. Y aparte de eso, usted tiene que volverse a lavar las manos. No, es que yo recibo mucho dinero. Tiene que lavarse muchas veces, nada más. La gente que vende pan al aire libre, hay que tener cuidado, ¿sí? Todos estos elementos pueden ser caldo de cultivo para que esté ahí el virus. ¿Cuáles son los hábitos saludables que deberíamos evitar? ¿Sí? Que deberíamos tener más bien. Evitar el saludo con beso. Eso deberíamos evitar, ¿no? Evitar el saludo con beso. Eso es un hábito saludable. Otro hábito saludable, evitar el saludo con las manos, ¿sí? Las manos dicen mucho, sí, pero ahora no podemos saludar con las manos. Otro, evitar el saludo de la paz en eventos religiosos. En Machachi es importante evitar eso. Evitar compartir comida y utensilios de mesa y cocina. Esto hay que evitarlo. Garantizar una buena cocción de los alimentos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el virus se destruye a los 56 grados centígrados. El agua hierve a los 100 grados. Por lo tanto, si usted tiene agua hervida, usted tiene una garantía de que ahí no esté el virus. Si es que usted preparó la comida haciendo que todo esté bien, usted tiene garantía de que no está ahí el virus, ¿no es cierto? Desinfectar los pisos y los baños frecuentemente con preparados de cloro. Luego vamos a hablar un poco de estos preparados de cloros. Lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. No, es que yo ya las lavé cuando recién las traje, no importa. Antes de consumirlas, vuelva a lavarlas. No afecta en nada. Muchas veces el virus no está en la fruta, está en sus manos, pero si usted la lava, ya se descontamina. Medidas de prevención. Hay unas que se llaman barreras de protección, ¿sí? Entonces, al principio las barreras de protección eran las mascarillas y los guantes. Vamos a hablar hoy de estas mascarillas y de estos guantes. La primera, las mascarillas impiden la diseminación de las gotitas de saliva cuando se tose, ¿sí? Cuando se estornuda o cuando se habla. Acuérdense que esos eran los métodos con los que se transmite. Por lo tanto, hay que usarlas cuando se manipula alimentos, cuando se está cerca de otras personas, casi todo el tiempo. Pero cuando estoy lejos de personas, no tengo para qué usarla. Cuando estoy en mi casa, a menos que yo crea que estoy yo como posible persona contagiada o que mi familia, alguien está contagiado, no debería usarla. ¿Sí? O sea, no debería estar usando todo el tiempo. Me estoy haciendo daño. La mascarilla es importante cuando estoy cerca de otras personas. ¿Sí? Pero si yo estoy lejos de otras personas, no hay una razón para esto, ¿no? Estoy totalmente lejos. No hay una razón. Las mascarillas no deben estar confeccionadas con cualquier material. Es decir, debe tener unos requerimientos mínimos. Hay unos mínimos que son obligatorios, ¿no? Ahora, ¿yo puedo hacer con cualquier material y ponerle unos filtros? Sí, en realidad hay varios tutoriales que permiten eso, pero no hay garantía. Las mascarillas se pueden reusar lavándolas y exponiéndolas al sol, ¿sí? Es importantísimo la exposición al sol de estas mascarillas y dejarlas un tiempo. No es que yo ocupo, la lavo, la pongo a secar ahorita y luego la vuelvo a usar. Déjele que se exponga al sol, déjele un tiempo. Acuérdese del tiempo en el que está, de que está este material, perdón, el tiempo que dura el virus, el coronavirus, en cada uno de los materiales. Ahora, con respecto al uso de guantes, que era la segunda barrera de protección que nos vendieron al principio, este uso de guantes no es tan bueno, ¿sí? Es mejor el lavado de manos y el uso de gel. ¿Por qué? Porque los guantes se vuelven contaminantes de las cosas que tocan, de las que se usan, ¿sí?
Además, el sudor interno es un medio de cultivo para las bacterias. Da una falsa sensación de seguridad y mientras la usa, debe lavarse las manos, debe usar gel para disminuir la contaminación cruzada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos botamos a la utilización excesiva de guantes? Además de que es un problema, estamos generando que en la ciudad, en el sector, no haya guantes, suben los precios y las personas que realmente lo necesitan, por ejemplo, la gente que hace manipulación de alimentos, ellos realmente lo necesitan, no lo tienen. Los médicos no lo tienen, ¿sí? Entonces, no debemos ser paranoicos. Debemos utilizar lo que debemos utilizar. En este caso, mascarillas, ¿sí? Y las podemos reutilizar, sí, las podemos reutilizar. ¿Cuándo las debemos utilizar? Cuando estamos cerca de alguien, cuando estamos cocinando, cuando estamos manipulando alimentos, ahí debemos utilizarlas, ¿sí? Oiga, pero no, es que yo quiero unas mascarillas que tienen unos filtros especiales que casi parezco el hombre hormiga. No necesita, esas no necesariamente son. Ojo, las mascarillas debe usted utilizarla en base a las necesidades que le demande su profesión, su trabajo o lo que está haciendo. Ahora, la probabilidad de contagio por COVID-19 con y sin uso de las mascarillas. Ahí viene un tema muy importante, ¿no? Cuando yo estoy con una mascarilla, ¿sí? Perdón, cuando alguien tiene COVID y está sin mascarilla, y yo estoy sin mascarilla, la posibilidad de contagio es súper alta, ¿sí? Es casi al 100%, 97%, ¿sí? Si alguien está con COVID y sin mascarilla, y yo estoy sin mascarilla y estamos expuestos los dos, es probable, muy, muy probable que me pase el COVID. Ahora, si la persona tiene COVID y está sin mascarilla, pero yo no tengo COVID y estoy con mascarilla, la posibilidad de que me pase esta enfermedad, este virus, es alta, bastante alta, por cierto. Ahora, si la persona está con coronavirus y usa mascarilla, pero yo no tengo coronavirus y tampoco uso mascarilla, es muy probable que sí me pueda pasar. Es media. La posibilidad o la probabilidad de contaminación es media, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se vuelve baja? Cuando las dos personas utilizan mascarilla. Cuando las dos personas utilizan mascarilla. Ahora, ¿y cuál es el problema? Que mucha gente no utiliza mascarilla. El otro día conversaba con alguna persona del Cantón Mejía, alguna persona de Machache específicamente, conversaba y me decían que hay gente, hay familias que tienen COVID-19 y que no están utilizando mascarillas y que su intención es que los demás también se contaminen. Eso es un tema gravísimo, ¿no? Es un tema bastante crítico, bastante grave. Pero supongamos que es así. ¿Por qué es el problema de que una persona que está con mascarilla y no está con coronavirus esté cerca de alguien que sí está con coronavirus y sin mascarilla y la posibilidad de contagio sea alta? Bueno, pues porque la mascarilla normal, la común y corriente, está hecha para que cuando usted tose no salga, ¿sí? Pero sí ingrese lo externo. Si usted la utiliza al revés, usted estaría minimizando esa capacidad de que ingrese. Es decir, si usted tiene la certeza al 100% de que está sano, podría utilizar la mascarilla al revés. Sería más beneficiosa. Ahora, lo adecuado es que todos utilicen mascarilla cuando hay contacto común. ¿Sí? Cuando yo estoy en algún sitio lejano, donde no hay nadie más, no hay razón de utilizar mascarilla. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos de desinfección que se deberían utilizar para prevención del COVID-19? Bueno, lo primero que debemos hacer es comprar el cloro comercial, el doméstico, el común. Eso se consigue en las tiendas, tiene concentración al 5%. Y lo que debemos hacer es utilizar 14 gotas de cloro, agregarlas en 1 litro de agua. ¿Sí? Y con esto podemos lavar las frutas. Ponemos las frutas y las verduras en ese preparado por 2 minutos, las enjaguamos con agua simple, las dejamos secar al aire libre, igual botellas y otros elementos, podemos hacer eso y listo, ya está descontaminado.
No, es que yo quiero lavarles con Deja, con Acción. Esos son muy fuertes, así que no hay ningún problema. Le va a dar el mismo resultado. Para desinfectar pisos y baños, así como recipientes de basura, lo que hay que hacer es en 1 litro de agua agregar 20 centímetros de cloro, equivale a 4 cucharaditas por si acaso, y podría utilizar una jeringuilla para medirla si es que no tiene la medida, ¿no? Puedes utilizar las 4 cucharaditas, dice, no, no, más seguro las jeringas, bueno, pues utiliza jeringas y mide exactamente. Luego, primero lavar los pisos y los sitios externos de mayor contacto y luego con un rociador o atomizador de esos que se aplasta y salen, aplique el líquido y fricciónelo con un pañuelo de fibra. Búsquese un sitio que tenga una tela que tenga fibra y fricciónelo, ¿sí? Y con esto ya tenemos una medida. Otro método de desinfección para prevención del COVID-19, para desinfección de sitios públicos como veredas de las casas, vehículos, a 1 litro de agua agregarle 30 ml de cloro, ¿sí? Los 30 de cloro o 6 cucharaditas y aplicar en un aspersor o rociador previo al barrido o lavado en las superficies. Los equipos electrónicos deben ser desinfectados con alcohol al 70%, el alcohol al 70%. Ahora, la parte más importante que hay que considerar es el ingreso de las casas. En el ingreso de las casas hay que tener un cuidado muy, muy especial. Debemos hacer la famosa zona de desinfección. Esta zona yo les voy a hablar así de una manera bastante simple, pero cuando se hace un protocolo, la zona de desinfección es una zona que debe tener un montón de elementos, varios elementos que son importantes y deben ser hechos de manera técnica y considerando el sitio que van a tener. Entonces vamos a ver algunos, ¿no? Desinfectar los zapatos con alcohol o un preparado con cloro apenas se llega, ¿sí? Hay que cambiarse de zapatos, es decir, los zapatos que yo utilizo para salir normalmente deben estar aparte de los otros zapatos, no debería mezclarlos. Yo debo tener unos, como lo hacen allá en Medio Oriente, ¿no? Llegan a las casas, dejan los zapatos que utilizaron y adentro utilizan unas sandalias, unas chanclas, alguna cosa que les permita movilizarse adentro. Mantener la distancia con la gente externa a mínimo 1,50 metros de distancia, ¿sí? 1,5 metros mínimo. De preferencia 2 metros. Más de eso no se necesita. Ingresar a un punto específico de lavado de manos donde debe haber preferencia jabón líquido y toallas desechables. ¿Por qué no la toalla normal? Porque probablemente usted la vaya a manipular antes de poder desinfectarse y queda ya el virus ahí. Entonces es mejor las toallas estas desechables con las que yo me limpio y las boto y listo. Desinfectar la mochila o cualquier objeto con el que usted llegue, ¿sí? Y las mascarillas deben ser adecuadas. Ojo, debe usted tratar de evitar gente que tiene síntomas, ¿sí? Es decir, si usted sabe que alguien tiene síntomas, no le vaya a visitar, por favor. Es mejor notificar y autoaislarse si usted empieza a presentar síntomas o si sabe que estuvo cerca de alguien que tenía síntomas, ¿sí? Ahora, ojo, ¿cuál es el mayor problema que estamos teniendo ahorita? Son elementos como estrés, ansiedad. Son elementos pero muy fuertes que están atacando ahora. Estos dos elementos que son muy fuertes, inclusive han logrado que gente crea que tiene la enfermedad. Hasta tiene los síntomas, ¿no? Cree que tiene fiebre, le duele la cabeza, tiene todos los síntomas y cree que ya está con coronavirus, ¿no? Pero le hacen la prueba y no la tiene, ¿sí? Es falso. Entonces, nosotros debemos tratar de estar lo mejor posible de manera física y psicológica para enfrentar esta enfermedad. Para esto implica también que de vez en cuando tenemos que salir. No podemos estar totalmente encerrados, aislados, porque el riesgo psicosocial aumenta. Nosotros obligatoriamente deberíamos salir, debemos darnos un tiempo para salir, debemos organizar que sea lo mejor posible, pero tenemos que salir obligatoriamente. Tenemos que enfrentar este elemento. Miren, no es la primera vez que tenemos una crisis, menos una crisis económica y menos aún una crisis económica con pandemia. Ya la tuvimos, ¿sí? En la crisis del cacao tuvimos esta famosa gripe española,
La gripe española nos afectó fuertemente. La diferencia obviamente es que había otros, eran otros tiempos. Había un presidente de primer nivel, Ayora. Entonces, ya se ha enfrentado a una situación de estas. ¿Y cómo salimos adelante como país? Bueno, pues utilizando las medidas más adecuadas. Por eso era tan importante lo que nuestros abuelos nos enseñaban de lavarnos las manos a cada rato. Era una constante, algo común. Lávese las manos en la mañana, lávese las manos antes de comer, lávese las manos después de comer y era esa cantaleta de que nos lavemos las manos muy importante. Ese lavado de manos puede generar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay el distanciamiento social, que también es importante, pero el lavado de manos, la desinfección frecuente de manos con la técnica correcta es muy, muy importante. Ahora, ojo, el uso correcto de la mascarilla es obligatorio. No sirve de nada que yo tenga mascarilla. He visto varias personas con mascarilla y la mascarilla la tienen debajo de la nariz. No me sirve de nada. La nariz tiene que estar tapada. No, es que a mí me molesta. No importa que le molesta. Tiene que utilizar la mascarilla en los sitios adecuados. Otra gente que tiene la mascarilla pero la tiene abajo. No sirve de nada. ¿Sí? Alguien me preguntaba, oiga, pero en Quito hay una medida que dice que la mascarilla usted debe utilizarla incluso cuando está manejando el carro. Bueno, sí, la medida en principio suena ilógica, ¿sí? Es complicado manejar con mascarilla, se suda, entorpece, molesta, etcétera, pero tiene una razón de ser esa medida. Se considera que cuando la gente no logra desinfectar bien el carro, está contaminándolo. Y si usted abre el aire acondicionado, lo que genera es que se mueva el virus y que usted pueda afectarse, ¿sí? Ahora, cuando usted tiene la mascarilla, lo que normalmente hace es tratar de no toparse nada, porque está con la mascarilla, no puede toparse la nariz, la boca, ni nada. Pero ¿qué pasa si usted está en el carro y le molesta la nariz? ¿Sí? ¿Usted qué va a hacer? Se va a rascar, va a estar con la parte infectada cerca. La mascarilla lo que va a hacer es protegerle, ¿no? Ahora, no le protege esta parte de los ojos, por lo tanto es mejor utilizar gafas. Ahora, si está ahí en la noche manejando, es complicado que utilice gafas. Hay que considerar estos elementos para no contagiarse. Ahora, consideremos que el mayor riesgo que estamos teniendo es el riesgo psicosocial. Ha aumentado el estrés en las casas, ha aumentado también este elemento de la ansiedad. Hay un estudio que se hacía que decía que un porcentaje muy alto de gente tiene ansiedad. Peor ahora en las casas, esta ansiedad se ha disparado. Este encierro, este aislamiento especial que estamos teniendo, se ha disparado. Entonces debemos considerar que la mejor farmacia está dentro de nosotros. Enfóquese en el presente, no en el futuro ni en el pasado. Rodéese de personas positivas. Usted es gran parte de lo que consume. Usted es un promedio de todo lo que consume. Si usted consume comida chatarra, muchas grasas, muchas golosinas, usted va a estar gordo. Lo mismo pasa cuando consumimos programas chatarras, cuando consumimos muchas novelas. Hay gente que ve novelas pero todo el día, ¿no? Y que se acaba el noticiero y ve novela y después ve novela y además ve el noticiero, ¿no? Que ya es una novela de por sí y sigue viendo novelas, novelas y novelas, su vida es un problema, porque es una novela. Usted es el promedio de lo que usted consume. Rodéese de personas positivas, gente adecuada, gente buena, ¿sí? Gente que ve el mundo de mejor manera. Haga favores sin importar a quién. Ahora no esté regresando a ver a quién voy a hacer un favor o a quién no. Haga favores sin mirar a quién. A la final eso repercute en su propia vida. No, pero es que esa persona no es ni agradecida. No se preocupe que él sea agradecido o no. La vida se lo va a devolver a usted o a sus hijos. Pero de que se lo va a devolver, se lo devuelve. Descanse. Haga algo de ejercicios. Escuche música. Música que le suba el ánimo. No importa si es la música de JJ. Si eso le sube el ánimo, escuche esa música. ¿Sí? Es mejor cuando usted empieza a escuchar música que le ayude de manera positiva. Empiece a buscarla. Medite, pero sobre todo sea agradecido. Agradézcale a la vida. Todos los días, por lo que tiene, sea agradecido. Hay gente que se enconcha en una situación del pasado
y odia a todo el mundo por eso. No, es que mi papá me trataba mal, mi mamá me trataba mal y yo los odio por eso. Oiga, ya pasó. Usted es la persona que es gracias a ellos. Deje el pasado a un lado. Vive en el presente y sea agradecido. Utilice palabras constructivas. Deje el famoso no a un lado. Busque palabras adecuadas, palabras positivas. Y sobre todo, aliméntese sano. Coma sano. Regresemos a las raíces donde antes comíamos cosas muy, muy buenas, ¿sí? Cosas positivas. Ahora, la gente suele preguntarse, ¿por qué nosotros eh, deberíamos mantener una buena actitud? ¿Deberíamos hacer las cosas? Bueno, pues les voy a contar una pequeña historia para finalizar el programa. Esta historia es de un señor que se llamaba Héctor Efraín Ortega, ¿no? Este señor un día se despertó, tenía problemas de salud, problemas bastante serios, ¿sí? Llamó a sus hijos, su hija le fue llevando al hospital, le hicieron los chequeos médicos y le dijeron, ¿cómo son los médicos, no? Tan delicados para decir las cosas, tan humanos. Usted tiene cáncer, en 6 meses se va a morir. ¡Pah! El impacto fue muy fuerte. El impacto fue tan fuerte y tan devastador para todos, menos para él. La persona con menos problemas de escuchar esa situación fue él, ¿sí? Cuando me acerqué a preguntarle por qué, él me dijo porque ya he vivido y he vivido bien, conozco más de medio mundo, me he paseado, he disfrutado, ¿sí? Así que no tengo problema. Fueron pasando los meses y por las quimioterapias, el oxígeno, él dejó de hablar normalmente, se tenía que sacar el respirador, hablaba de una manera porque el oxígeno empieza a afectar cuando se lo utiliza muy a menudo y empezó a tener distintos problemas, distintos y comunes problemas, todos los santos días, ¿sí? Y las fuerzas ya no le alcanzaban. Sin embargo, un día de estos se levantó con una gran idea y decidió que se iba a poner una fábrica de chocolates, ¿sí? Le quedaban 3 meses de vida y decidió que se iba a poner una fábrica de chocolates. Cuando lo comentó, yo reí y dije, eso es imposible. ¿Cómo va a ponerse una fábrica de chocolates? Hay que hacer bastantes trabajos y hay que hacer muchas cosas y usted no está con las fuerzas para hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Se molestó y después empezó a llamar a cada una de las personas que él ya había distribuido el trabajo. Primero llamó a su esposa y le dijo que le dé comprando chocolate bajo tales características. Bueno, ella sabía hacer chocolates, así que no fue ningún problema. Tenían moldes de chocolates y empezaron a hacer chocolates caseros. Sonreí y pregunté, ya tiene los chocolates, ahora cómo los va a vender. Luego le llamó a su nieto, el nieto estaba todavía en el colegio y le dijo, por favor, ¿me puedes ayudar vendiendo chocolates en el colegio? Como su nieto era medio comerciante de esos que nacen con ese don de comercializar todo, se los llevó al colegio y empezó a comercializarlos. Y empezó a vender y empezó a traer, abuelo, mira, vendí tanto, ¿sí? Al principio, la primera vez decidieron todos cómo se iban a distribuir el dinero. Cuando se acercaron a él, cogió el dinero y les dijo, no, lo primero que hay que hacer es ver cuánto se invirtió y pagarlo. ¿Sí? No es el dinero todo de ganancia. Segundo, lo que haya de ganancias hay que volverlo a invertir para tener más chocolates. Después disfrutaremos las ganancias. Y empezó a tener un negocio productivo, ¿sí? Alguien que estaba muy mal, físicamente estaba destrozado, no podía ya ni levantarse. Necesitaba de un respirador, el oxígeno no le daba. Le, le quedaban 3 meses de vida, de hecho le quedaron 3 meses de vida, nada más. Y sin embargo tuvo la capacidad de ponerse una fábrica de chocolate. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque aun cuando él estaba mal, solía vestirse bien, elegantemente, solía tratar de mantenerse bien. Y decía, no importa cómo yo esté, yo tengo que sentirme y estar bien para los demás. En esencia, las personas tenemos algunas cosas. Eso es lo que debe mantenerse. Muchas veces tenemos problemas y dejamos que los problemas nos afecten. Ahora el coronavirus, ¿sí?
Antes fue cuando hubo la dolarización, antes de la dolarización hubo el feriado bancario y antes de eso un montón de problemas. Y ahora no es solo el coronavirus, también es el virus de la corrupción, los distintos virus que aquejan a nuestro país, ¿sí? Y sin embargo, aun cuando somos culpables después de haber votado por las lacras que votamos, nosotros nos quejamos y dejamos que esto nos afecte. No dejemos que nos afecte. La esencia que tenemos debe estar en nosotros, ¿sí? La esencia que tenemos debe estar en nosotros y debemos sacarla todos los santos días de manera positiva. Esto fue Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa que normalmente se transmite por la 88.9 FM, JM Radio Maestra. Los contactos al WhatsApp para cualquier consulta que tengan y para asesoramientos al 099 84 98 852. 099 84 98 852. Para mí, más que un gusto, ha sido un honor.